Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche iniciamos un ciclo de charlas organizadas por el Rincón del Haiku, impartidas por nuestro amigo Jaime Lorente, con la temática de los libros que publica en su editorial Sabi Shiori y que se pueden descargar gratuitamente desde esta web de El Rincón del Haiku. Jaime es profesor, escritor y, como decimos, editor. Autor de varios poemarios y coordinador del libro Poetas en Toledo, 103 voces en el siglo XXI. Dirige una escuela de haikus desde 2013 en el Colegio Mayol de Toledo, ciudad donde reside. Agradecemos enormemente a Jaime esta labor tan necesaria para comprender al pequeño poema japonés. A este ciclo de ponencias se puede asistir en directo, online, sin coste alguno, con el link que podéis encontrar en el canal de Facebook de Jaime o de El Rincón, y poder disfrutar así del coloquio que se abre después de cada ponencia. Posteriormente se podrá visualizar en diferido en este canal de YouTube de Radio Ela. Elías Rovira presentó a Jaime y posteriormente moderó el turno de preguntas que surgieron en esta primera charla sobre el haiku japonés del siglo XX y el nuevo haiku emergente. La charla la tituló Literatura al servicio del poder, Kiyoshi y los incidentes de persecución del haiku. Agradecemos a Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA, su colaboración con Radio Ela para grabar y editar este programa. Y sin más preámbulos, vayamos a disfrutar de la charla de Jaime Lorente. Nuevo haiku emergente, literatura al servicio del poder, Kiyoshi y los incidentes de persecución del haiku. Pues nada, pasan unos minutillos. ¿Alguien más va a entrar? ¿Un cuaderno en blanco? Antonio. Faltan 3 minutos, si os parece somos puntuales y... Vale, sí. ¿vale? Pero ni antes ni después, como dicen eso, ¿vale? Hola, Antonio, buenas. Voy a por un cojín, aprovecho. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Rosana, de México. Bueno, yo iré dándoles... Hola, Rosana. Hola, Rosana. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Qué bueno. Hola, Rosana. Mucho gusto en verlos de nuevo. Igualmente. Elías. Muy buenas noches. ¿Qué hora es en México, Rosana? Las 3 de la tarde, casi 2 minutos para las 3 de la tarde. Buena hora, buena hora. Una buena hora. Ustedes ya están de noche. Sí. Gracias por hacerlo a estas horas para poder estar pendientes y escuchar. Qué bien. Gracias. Jorge, ¿qué hora es en Argentina? Las 6 de la tarde. Madre mía. Parece increíble que estemos aquí de tantos lugares tan diferentes. Sí, qué gusto tener tantos amigos del haiku. Así es. Así es. Aprovecho, Elías.
José Granados. Bueno, yo no voy a decir ya quién se iré admitiéndolos y nada, porque ya cuando empecéis a hablar vosotros, ya cierro el micrófono y por ellos. Bien, pues si os parece, yo creo que son las 10 de la noche. Por ser corteses con la gente que es puntual, parece que siempre se habla de la cortesía con los impuntuales y parece más propia la cortesía con los puntuales. Bienvenidos a esta sesión que organiza el Rincón del Haiku y que quienes no puedan verlo pues en directo o quieran consultarlo o alguna cosa que no les quedó claro o volverlo a oír, pues va a ser grabada por Hojas en la Acera y editada luego como hacen siempre pues Tony y Enrique. En principio, daros la bienvenida y las gracias a quienes estáis. Es que estábamos comentando fuera de onda, como dicen eso, de lo maravilloso que es pues estar aquí con gente de México, con gente de Argentina, con gente de toda la geografía española. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, es un honor empezar este ciclo de conferencias que nos ofrece Jaime Lorente. Y para el Rincón de Haiku, pues todo un orgullo poder organizar estos eventos y seguro que van a ser de especial relevancia porque así lo son las traducciones que van a ir dando soporte a esta serie. Es decir, iremos haciendo una serie de charlas en formato online que están basadas en los contenidos de los libros publicados en Savisiori, que es la editorial que dirige el propio Jaime Lorente, que son libros que no tienen fines comerciales, que se pueden descargar gratuitamente en PDF del Rincón del Haiku y que por lo tanto, bueno, pues es todo un lujo. Es una cosa que durante tantos años, lustros, hemos estado esperando tener toda esta documentación que ahora se nos está ofreciendo, que de verdad que pues es un lujo presentar estas jornadas. A estas alturas, Jaime Lorente ya es bastante conocido, pero bueno, él mismo me ha dicho, Elías, estas dos cosas, bueno, voy a decir 4, perdóname, Jaime, que tenía alguna cosilla más. Él me decía que dijera que es profesor, que dirige una escuela de haikus en el Colegio Mayol de Toledo, y que en este momento se encuentra pues, realizando una tesis doctoral sobre haiku, que también son de esas cosas que uno echa bastante de menos, en la propia Universidad de Castilla-La Mancha. Tienen numerosas publicaciones, tiene hasta una editorial, como hemos dicho, y trabajos de traducción. Algunos de ellos tengo el verdadero honor de compartir con él. En estos momentos hay uno en línea, todos los lunes tenemos a Blitz ahí en la nueva revista del Rincón de Haiku, que la verdad es que para nosotros, pues, a mi compañero de estas primeras traducciones, pero él tiene muchas más y mucho interés que iremos conociendo, que no las conozca ya porque ha podido descargar sus libros como hemos dicho. Aparte de estas traducciones, ha presentado Jaiginas que no por ejemplo. No te oímos, Elías. Se oye entrecortado, Elías. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Disculpad, debe ser cuestión de la red, que hoy no sé por qué tengo regulera, disculpadme. No, estaba comentando, no sé dónde me he quedado, pero bueno, lo que estaba diciendo es que elogio mucho, por ejemplo, trabajos como el que hizo sobre la métrica
sílabas una a una y nos ofreció un trabajo sobre métrica absolutamente imprescindible. Y yo creo que ya sin más voy a dar paso a nuestro ponente. Os invito a que lo escuchéis y que al final pues podamos hacer comentarios, debate y todo lo que estiméis oportuno, aprovechando que lo tenemos aquí en esta primera sesión de una... Ahí, Ahí se nos ha ido Elías. Bueno, te ha dado paso, Jaime, así es que empieza tú porque ya te ha presentado. Vale, nada, quiero dar las gracias a Elías, a todo el equipo del Rincón del Haiku por la confianza y la organización de esta charla, a Enrique por grabarla, a Toñi, gracias también por la gestión y a todos los que estáis aquí o vais a ver la grabación. Buenas noches aquí en España, buenas tardes allí en Hispanoamérica, en los distintos países y nada, vamos a dar paso a la charla mediante una presentación que voy a compartir. ¿Vale? Entonces ahora sí es importante que me digáis si lo podéis ver. ¿Se puede ver? Perfecto, Sí, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Se ve perfectamente y os estaba escuchando. He quitado la imagen, pero yo os estaba escuchando. Gracias, Elías. Bueno, vamos con la charla Literatura al servicio del poder, Kyoshi y los incidentes de persecución del haiku. En primer lugar, un recuerdo a nuestras compañeras Mirta y Alicia, de corazón, de todos los que amamos el haiku, y memoria. Va para ellas esta charla. Bueno, la charla se basa en el trabajo que hemos traducido en Sabishiori de Ito Yuki. Es un académico, un doctor en la Universidad de Kumamoto, en Japón, y él hizo esta obra en inglés, New Rising Haiku, que fue publicada en la editorial americana Red Moon Press. Y entonces, bueno, a base de contactos con Jim Kathian, el director de la editorial, pues llevamos a cabo el proceso de traducción y además tenemos las dos entrevistas, una del mismo año del texto, que es el 2007. El texto se fue actualizado en junio de este año y también hemos añadido una nueva entrevista, que es la que he realizado a Ito el pasado mes de octubre. Por tanto, en la edición en español, que es la que podéis descargar desde el Rincón del Haiku, tenemos el texto actualizado y las dos entrevistas. Y es ya la edición definitiva sobre este tema. En la tesis de Ito Yuki destaca tres ideas. Primero, afirma que hubo una persecución de múltiples haijin, que es lo que se conoce como el haiku jiken, ¿no? El incidente de haiku. El responsable fue el gobierno japonés mediante una policía que se crea en 1911, la Policía Superior, Tokko, y también con la colaboración de poetas de Hototo Gisu, que ya sabemos que es el círculo de Kyoshi, uno de los discípulos de Shiki. Y ahí está Kyoshi y también Onobushi, del que también hablaremos. Bien, la tercera idea interesante es que los poetas que son represaliados pertenecen todos al nuevo haiku emergente. No hay ninguno que pertenezca al círculo de Kyoshi. Bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la evolución del hokku, lo que hoy llamamos haiku, japonés hasta la revolución Meiji o restauración Meiji. Bueno, sabemos que tenemos la poesía waka japonesa, de allí podemos hablar ya del renga, de ese poema encadenado en la corte, con un carácter aristocrático y con alguna figura interesante como Shogi, muy querido por luego Basho. Bien, del renga, de esa corte, de ese sistema cerrado, pasamos, como sabemos, al Haikai no Renga, que es una versión más ligera, una versión abierta, que usa palabras coloquiales y vamos a ver ya una serie de poetas destacados como Sokan o Moritake en los siglos XV y XVI. De aquí, de este Haikai no Renga, sabemos que tenemos la primera estrofa, en principio de 5, 7, 5 moras. Yo voy a utilizar este término en vez de sílabas porque es el más correcto. Ya tenemos cómo ese hokku, esa estrofa de inicio, se separa y se convierte en independiente. Esto ocurre sobre todo ya un poquito antes de Basho, con las escuelas Teimon y Danrin.
lo que sería el hokku arcaico, ¿vale? Siglo XVI. Y después ya llegaríamos a Basho en el siglo XVII, que es el gran difusor y regenerador del hokku clásico, lo que llamamos haiku. Y después de Basho, pues ya nos iríamos, como sabemos, pues tenemos poesía japonesa realizada por mujeres, destacando a Chiyo, por ejemplo, a Buson, ya estaríamos en el siglo XVIII, y a Kobayashi Issa a medio camino entre el XVIII y el XIX. Bien. Y ahora vamos ya a lo que nos interesa, que sería la evolución del haiku japonés en el siglo XX hasta 1945. Bueno, no sé por qué no me carga aquí estas imágenes. Bueno, ahora luego lo vemos. Tenemos por un lado a Shiki, que ya sabemos que es el padre del haiku moderno, el renovador de esta composición, y él tiene un ideal muy importante que es el sasei, o como dicen al hablar en oral, el sasei. Bueno, pues el sasei, nosotros, Elías y yo, hemos sacado adelante un libro, hemos coordinado, que se llama El Sasei de Shiki, está disponible en el Rincón del Haiku, y ahí comentamos, hay varios artículos interesantes de Makoto Ueda y demás, hay varios artículos donde hablan del sasei. Y bueno, el planteamiento es que se divide en tres partes. Un sasei de descripción objetiva, de realismo objetivo, otro selectivo, que cierra su atención en un punto concreto, y luego está lo que él llama Makoto, que sería ese perfil imaginativo subjetivo. Entonces, claro, la teoría del Makoto, Shiki no la acaba de desarrollar por su temprana y desgraciada muerte, como sabemos, en el año 1902, una edad muy joven. Entonces, claro, la muerte de Shiki implica la división de su pensamiento en dos líneas muy claras que son las que vemos aquí. Por un lado, la línea del haiku tradicional, que va a ser llevada a cabo por Kiyoshi y que luego va a desembocar en todo esto que llamamos los haiku jiken o incidentes de persecución del haiku. Aquí tenemos a Kiyoshi y aquí tenemos la Tokko, la policía superior. Y aquí Onobushi, que no sale. Tenemos ahí una nube, pero bueno, aquí está Onobushi. Y la otra línea va a ser liderada, el Shin Haiku, por Hekigoto, que es el otro gran discípulo de Shiki. Bien. Y después esto nos va a llevar al verso libre con Seisen Sui y con Santoka. Y en el año 1930 tendremos una figura que es del grupo de Hototogisu, que es Suoshi, que se desliga, se separa de Hototogisu. ¿Por qué? Pues porque publica un artículo que ahora veremos que cuestiona un poco el realismo objetivo que defiende Kiyoshi, Kyakan Sasei, que ya comentaremos luego. Entonces, ¿qué ocurre? 1930 es el año de comienzo de la rebelión, del cambio. Es decir, del nuevo haiku emergente, que es de lo que habla Ito Yuki, que es el Shinko haiku, que hay que distinguir del Shin haiku de Hekigoto. De algún modo, Hekigoto y Santoka son los precursores de este movimiento del nuevo haiku emergente, que también, por ejemplo, Elena Gallego y Seiko Ota llaman haiku contracorriente. Sería lo mismo, ¿vale? Y todo utiliza lo de New Rising Haiku, nuevo haiku emergente. Y ese movimiento, el Shinko haiku, va a durar sobre todo de 1930 hasta que acaba la guerra, porque después vendrá el Gendai haiku con Kaneko Tota como una figura importantísima. Bien. Este es el panorama general que nos vamos a encontrar las dos corrientes en este momento. Y los incidentes de persecución del haiku van a tener lugar sobre todo entre 1940 a 1945. Bueno, aquí tenemos a Hekigoto. Hekigoto se va a caracterizar porque va a crear nuevos patrones métricos. Aquí tenemos un 5753, por ejemplo, porque él dice, cogiendo un poquito esa idea del Makoto de Shiki, que el contenido no puede estar sujeto a una forma rígida, que las emociones, el sentimiento del poeta tiene que vagar libre. Y entonces va a empezar cambiando los modelos de esquema. A uno, vemos aquí, por ejemplo, muchas más moras. Y después esto va a desembocar ¿en qué? Va a desembocar en el verso libre. ¿Vale? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un poema de Hekigoto. Repito, de Hekigoto pasaríamos aquí a Seisen Sui y a Santoka, que ya son los del metro libre, el verso libre. Aquí tenemos un poema de Seisen Sui
¿no? El de dientes de león en la playa de arena. La primavera abre sus ojos. Bueno, aquí tenemos 19 moras. Ya es un poema que va buscando esa expresión, por así decirlo, más libre. Y, por supuesto, si vamos a Santoca, muy conocido, ¿verdad? Aquí vemos un poema, pues simplemente con 12 moras, ¿no? La fría lluvia invernal. Aún no he muerto. Pongo aquí a Julia Jorge porque es una investigadora que tiene varios trabajos sobre Santoca de interés, como el Caminar Errante, y merece la pena echar un vistazo a su producción. Bueno, hemos visto esta línea, ahora vamos a ir a la de arriba, a la de Kiyoshi y todo lo que ocurre con los incidentes de persecución del haiku y con Suoshi. Bueno, aquí vemos un ejemplo clásico de poema de Kiyoshi. En las lejanas montañas el sol brilla. Campo marchito. Vemos el típico modelo que él va a llamar Kacho Fuei, es decir, hablar sobre mariposas, pájaros, ¿verdad? Animales en un ciclo estacional. Y luego el Kyakan Sasei, que es lo que hace básicamente es tomar el Sasei de Shiki y cerrarlo solo a un campo de descripción objetiva, de realismo objetivo, eliminando los elementos emocionales, sentimentales y la presencia del ser humano, de lo que luego Tota va a llamar el espíritu humano. Por tanto, digamos que este sería un haiku clásico que vamos a ver cómo este estilo de Kiyoshi, del Kyakan Sasei y del Kacho Fuei, al final se van a convertir en una especie de literatura al servicio del poder frente a otras opciones. Va a ser el único momento, quizá, en la historia del hokku y del haiku, donde desde un poder político se va a controlar el aspecto literario. Bueno, Kiyoshi se va a convertir ni más ni menos que en el presidente de la JLPO, que es esa organización patriótica literaria japonesa, que es la rama del haiku llevada a cabo por el Imperio japonés, un poco de control literario. Además va a ser miembro de la Academia Imperial del Arte para las Artes de la Guerra Santa, que esto lo vamos a explicar a continuación. Y, por supuesto, es el director de Hototogisu, que es la revista y el círculo de haiku que va a ser la más importante y la más influyente en Japón en el siglo XX. Bueno, ¿qué pasa en 1913? Hemos dicho que Shiki muere en 1902. Bueno, en ese intervalo de tiempo, Kiyoshi, aunque se hace cargo, vamos a decir a regañadientes, de Hototogisu, hay una conversación muy interesante que hemos traducido, en la que Shiki le pide ser el sucesor y Kiyoshi se niega aludiendo a que esa responsabilidad no la quiere para él. Bueno, al final acepta y se hace cargo de Hototogisu, pero se centra mucho en el tema de la novela, a él le interesa mucho la prosa. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1913 hay un cambio. Hay un cambio porque está viendo que Hekigoto recorre Japón hablando del nuevo estilo, de la nueva tendencia y hablando de ideas de Shiki. Y se está dando cuenta Kiyoshi que el haiku de ese haiku, de esa corriente de Hekigoto, está empezando a ser fuerte, está empezando a ser consolidado. Y entonces en 1913 da un vuelco y empieza a cerrar Hototogisu como una entidad relacionada con el haiku, especialmente con el haiku y con el estilo clásico que hemos comentado. Entonces, fijaros, un documento muy importante, el mandamiento, donde él dice: comprended y recordad que Kiyoshi es el propio Hototogisu y oponeros a cualquier nuevo estilo de haiku, incluido el nuevo haiku emergente, este que hemos dicho que había surgido con Hekigoto. Por tanto, aquí tenemos ya una declaración de intenciones en el año 1913. Aquí ya salen. Aquí vemos a Kiyoshi. Este es Onobushi, Kiyoshi va a ser el presidente de la JLPO y Onobushi va a ser el director de esa organización y el que va a delatar a la policía a una serie de personas relacionadas con el nuevo haiku emergente. Y también el encargado de la quema de libros y de documentos. Y aquí tenemos a Suoshi, que este haijin va a jugar un papel importantísimo en 1930, como ahora vamos a ver. En 1930, Suoshi, que como dije, está dentro de Hototogisu, deja este círculo porque había publicado en la revista que él fundó, Ashibi, Flor de Andrómeda, en 1929, un artículo clave que es La realidad de la naturaleza y la realidad de la literatura.
Y aquí Suoshi está cuestionando a Kiyoshi directamente. Estamos hablando de un momento en el que para escribir un libro tenías que pedirle a Kiyoshi que te hiciera el prólogo. Si no, ese libro no se publicaba. Era tal su influencia, su poder. Bueno, pues Kiyoshi es criticado porque dice Suoshi que la subjetividad debe entrar en el poema, porque el poema es una captación de algo que se presencia, pero al final es en la mente del autor donde se formula con elementos emocionales esa creación final que es el poema. Bueno, quizá hoy pues no podríamos darle tanta importancia a este planteamiento, pero en el año 1929 sí lo tuvo, hasta tal punto de que deja Hototo Gisu junto con otro pilar de Hototo Gisu, que era Seishi, Yamaguchi Seishi, un poeta importante. Entonces, esta rebelión de Suoshi inicia el nuevo haiku emergente en el año 1930. ¿Qué va a surgir entonces? Pues va a surgir esta línea del nuevo haiku emergente. Y aquí vamos a destacar tres planteamientos. Por un lado tenemos Kyodai Haiku, que desde la Universidad de Kioto son unos alumnos jóvenes, entre 20 y 30 años, profesores, que se van a revelar y van a escribir haikus en secuencia, haikus sin kigo, haikus sobre temas nuevos. Y aquí va a destacar una figura que es Saito Sanki, ¿vale? Y por otro lado tenemos revistas que surgen nuevas, Kikan, Haiku Seikatsu, y otras que se van a moldar a esta nueva tendencia. Y además de esto vamos a tener el haiku proletario con Isekiro y Mudo, dos figuras importantes. El haiku proletario, luego vamos a ver cómo en el Gendai Haiku, en el haiku a partir de 1945, va a ser denostado, va a ser denigrado y va a perder importancia. Pero en este momento sí la tiene. ¿Por qué? Comentaba León Molina en Facebook que estaba interesado en el tema de la influencia de Occidente en el mundo japonés, ¿no? En el siglo XX. Efectivamente, el haiku proletario, la influencia clarísima de la literatura rusa, de la literatura alemana. Es muy frecuente aquí las citas a Marx, la presencia de Lenin, de Trotsky, en muchos de estos escritos, ¿vale? Por tanto, el haiku proletario tiene un elemento ideológico evidente que surge como reacción ante estos incidentes de persecución del haiku que vamos a ver ahora en esta franja de 1940 a 1945. Después de 1945, el haiku proletario pierde mucho protagonismo, pero en estos 10 años, más o menos unos 15, del 30 al 45, va a ser importante. El nuevo haiku emergente pues tiene estas ideas básicas, ¿no? Cuidado, carácter antibelicista, se va a oponer a la guerra, al carácter nacionalista del imperio japonés. Muy bien, pero también va a haber algunos del haiku, del nuevo emergente, como Kakio, que sí va a hacer haikus de guerra. Bien. Va a destacar el sentido horizontal frente al clásico del maestro-discípulo vertical. De eso, por ejemplo, Shiki, el mismo Shiki, dijo que él no quería ser llamado maestro, sino que se sentía al igual que el resto de los participantes en esos kukai, en esos encuentros donde escribían poesía. Bueno, pues este sentido horizontal va a estar muy presente. Estos poetas contracorriente son los herederos, como he dicho antes, de ese verso libre, y van a escribir haikus en secuencia sobre el mismo tema, haiku sin kigo, y también vamos a ver ese haiku proletario. ¿Bien? Bueno, la vanguardia, como he dicho, es el grupo y la revista Kyodai Haiku, que Seiko Ota y Elena Gallego en el libro Haikus de Guerra sí tratan este asunto. Y como he dicho antes, entre 20 y 30 años, gente joven, como Kageo, vemos aquí este poema, ¿no? Durante el entierro, este es el enemigo, el olvido. Bueno, están dando una reacción, un golpe hacia el punto de vista tradicional de haiku. Las revistas las que hemos comentado, Kikan, y otras que se juntan, que ya existían previamente y que se alían con el nuevo haiku emergente como Dojo y Haiku Seikatsu. Bueno, Seishi en 1935 afirma sobre el haiku emergente esto. El objetivo es derrocar el haiku conservador como literatura de pasatiempo estacional y crear el Gendai Haiku, haiku moderno, como literatura de sentimiento estacional en el espíritu de Basho y como verdadera poesía. Esta cita es muy interesante porque este nuevo haiku sigue la tradición clásica, que es algo que Kiyoshi les critica. Les dice Kiyoshi, vosotros no queréis saber nada de la antigüedad. Sin embargo, el Gendai Haiku, como luego demostrará Kaneko Tota, siguen
ese espíritu clásico. Lo que pasa es que hay una modificación en la manera de gestionar el poema, pero beben de las mismas fuentes y valoran muchísimo. Va a haber una diferencia. El grupo de Hototogisu, su ideal, el ideal de Kiyoshi, va a ser Basó. Es curioso porque, si os acordáis, Shiki, su ideal va a ser Busón. Bueno, pues Kiyoshi cambia, y cambia a Basó. ¿Y qué va a hacer el Gendai Haiku? ¿Cuál va a ser su referencia clásica de Tota y demás? Kobayashi Issa. Bueno, el haiku proletario, aquí he puesto a Mudó un poquito para que veáis un poquito un ejemplo de haiku proletario. Deja de pensar y dejar de pensar y trabajar bajo un sol negro como el carbón. Osanki. Aquí vemos dos ejemplos traducidos por Irene Starace. En la sombra de los árboles, 3 viejas se rieron hasta la saciedad. Una luna de hielo ilumina los campos del hospital público. Por supuesto, como veis, en este haiku emergente aparece el mundo de la ciudad, rechazado por Kiyoshi, y aparece el espíritu humano, aparece más menciones hacia el ser humano, hacia sus acciones cotidianas. De hecho, Kiyoshi, por ejemplo, en su Saijiki, es decir, el diccionario de Kigo y demás, va a eliminar la categoría de asuntos humanos, lo va a unir con la de celebraciones o ritos, lo va a convertir en una, y sin embargo Kaneko Tota va a añadir otra categoría solo para los asuntos humanos. Ahí se ve la diferencia un poco en la concepción del haiku. Bueno, ¿y qué ocurre entonces en este momento? Pues tenemos este vínculo clarísimo entre el nacionalismo japonés con la literatura tradicional de Hototogisu, que casan muy bien en este planteamiento. Y en Japón surge lo que entonces se llama estatismo, que es un sistema político que también se ha llamado nacionalismo Showa, por la era, o fascismo japonés. Bueno, realmente fue eso, fue una mezcla de ideas, donde tenemos el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y el capitalismo, y todo esto, por supuesto, viene de una influencia clarísima de Occidente. De hecho, habría que decir que el Sasei se nutre, su base, su matriz, es el realismo importado de Occidente. Por lo tanto, es curioso porque Kiyoshi va a ser un antimoderno. Él mismo, ya lo veremos, se considera hasta un samurái. Va a ser un antimoderno que va a aplicar un método de haiku de influencia occidental. Y a sus máximas consecuencias, porque el realismo de Kiyoshi es mucho más severo que el de Shiki. Bueno, al final el estatismo implica una plenitud de poder del Estado en todos los campos, en todos los órdenes. Por supuesto, la literatura no va a ser una excepción. ¿Qué ocurre en este momento? En 1931 tenemos cómo Japón invade el noreste de China y funda ese estado títere, estado satélite llamado Manchuria. Y en 1937 se inicia la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ahora hablaremos un poco del asunto. El ejército lleva a cabo un control de los medios de información, como en cualquier estado totalitario. El gobierno japonés empieza lo que ellos llaman la Guerra Santa. La Guerra Santa. Inician una política de propaganda. Y entonces, claro, aquí tenemos a Kiyoshi que va a publicar varias antologías de haikus de Guerra Santa. Y también Suoshi, que no lo he dicho, pero Suoshi en 1930, cuando lleva a cabo este artículo, esta rebelión, Suoshi nunca se integra en el nuevo haiku emergente, se queda como a las puertas, pero se va de Hototogisu. Y Suoshi también va a escribir haikus de Guerra Santa, aunque luego, bueno, él luego se disculpa y pide perdón por ese tipo de poemas. Kiyoshi no lo hará, como veremos luego. Kiyoshi y su círculo escribían haikus nacionalistas. Aquí vemos un ejemplo de Sosei. La Guerra Santa abruma y avanza por el campo violentamente frío. Y bueno, en el prefacio de una de estas antologías de Kiyoshi, fijaros el comentario que hace el líder de Hototogisu. El guerrero que se enfrenta y vence a los enemigos, aunque sean demonios y diablos, tiene el sentimiento japonés de respeto por las estaciones y la naturaleza. Este es el orgullo del samurái japonés. Una declaración bastante contundente. De hecho, Kiyoshi, como os decía, se considera a sí mismo un samurái y escribe este haiku. Soy un samurái de Japón. El aniversario del regente Tokimune. Bueno, este es Kiyoshi, ¿no? Es decir, este espíritu antimoderno, clásico, feudal, del periodo Edo, reacciona siempre contra todo aquello innovador, discordante. Y bueno, una cosa es
no estar de acuerdo a nivel ideológico, en el campo de las ideas, y otra que ya en el campo de la política. Ahí ya es más complicado. He puesto aquí a Siki. Elías Rovira está haciendo un trabajo excelente con ese, a propósito de sus imágenes, esa serie en el Rincón del Haiku, y esta es una de las fotos que puso. Bueno, pues es muy interesante decir que en el año 1895, en este momento de la foto, claro, Siki está a punto de incorporarse al ejército en China como corresponsal de guerra del periódico Nippon. Y aquí le vemos con un arma blanca, un sable, una katana, yendo directamente ya a ese conflicto, en modo tradicional, ¿verdad? Como un samurái. Claro, Siki, como sabemos, no llegará al fragor de la batalla porque esa tos con sangre se lo impedirá. Esa tos con sangre se lo impedirá. Entonces tendrá que regresar y no podrá pisar esa línea. Pero ahí está esa imagen de Siki con ese, en su momento, carácter nacionalista que presentaba, ¿no? Bueno, mientras que van a hacer los poetas contracorriente, pues van a expresar compasión por los enemigos y, como he dicho, una actitud belicista o bélica, depende, aunque normalmente predomina la antibelicista. Y luego, esto es muy importante, fueron acusados por las autoridades japonesas de no ciudadanos, de traidores, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de Sankey. Dice, una ametralladora asesina entre las cejas. Florece la flor. Bueno, un haiku con ese carácter, vamos a decir, antibelicista, pacifista. Y ahora vamos a ver qué ocurre con estos poemas. Bueno, aparece la Policía Superior Tokko. Es una fuerza policial creada en 1911. Y bueno, se ha llamado muchas veces como una policía del pensamiento en términos de George Orwell, ¿no? Términos orwellianos. Bueno, aquí tenemos a la Policía Superior, pues llevando a una serie de detenidos. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? La policía actúa por orden del gobierno contra los poetas del nuevo haiku emergente. Y les acusan de liberalismo, de ser liberales, de ser pacifistas, de escribir haikus antitradicionales y de ser comunistas. Y por lo tanto, todo esto genera que sean no ciudadanos, traidores. Traidores al imperio japonés, a la nación japonesa. Entonces aquí llegamos a los incidentes de persecución del haiku. El 14 de febrero de 1940 hasta agosto de ese mismo año, nos encontramos con una serie de detenciones masivas que Ito Yuki, en su nuevo haiku emergente, comenta, ¿no? Y son detenciones de los miembros de la revista que hemos dicho, de Kyodai Haiku, de ese círculo de Kioto, 16 personas, y entre ellos está un peso pesado, Saito Sankey. Las declaraciones de Nobushi, recordamos que es el director de esa JLPO, esa Asociación Patriótica Literaria. No permitiré que existan haikus, ni siquiera de la persona más honorable, de grupos de izquierdas o progresistas o antibelicistas. Si se encuentra gente así en el mundo del haiku, más vale perseguirla y castigarla. Esto es necesario. Bueno, sobra los comentarios, ¿no? Es una declaración muy poderosa. Bien, entonces, en 1941, un año después, tenemos el cierre de 4 revistas de haiku. Haiku Sekatsu, Hiroba, Doyo y Nippon Haiku. 13 detenciones, entre ellas uno de estos poetas del haiku proletario, Isekiro. Las revistas son prohibidas y quemadas. De hecho, comenta Ito Yuki en su libro que de Kyodai Haiku queda una especie como de boceto y demás, pero todas las demás de revistas han desaparecido. Una lástima. ¿Cómo fue el trato a los detenidos? Bueno, pues algunos poetas murieron en la cárcel porque empeoró su salud, como Seiho, y también hubo varias formas de tortura y falsas confesiones. Lo que más destaca Ito Yuki en su libro es el proceso de anatomía del haiku. Es decir, fueron obligados a interpretar y denigrar sus poemas. Es decir, a quitarles importancia, a cambiar el significado, a modificar palabras. Y algunos, cuidado con esto, acabaron en el frente de la guerra. Fueron enviados allí. En total, tenemos entre 1940 y 1945 12 revistas y 46 poetas de haiku, en concreto, poetas de haiku arrestados. Bien, la Policía Superior expuso los motivos de estas detenciones en un documento interno publicado por Ito Yuki, muy interesante, que dice así: los miembros de la revista Kyodai Haiku se opusieron al haiku tradicional e insistieron en el haiku sin kigo y de ritmo libre, como llamado nuevo haiku emergente. Intentaban informar a los lectores sobre la validez del comunismo mediante haiku basados en el realismo proletario. Lucharon por promover el haiku antitradicional, el anticapitalismo y el movimiento antiestatista. Además, desde el comienzo de esta guerra entre Japón y China, han intentado alcanzar sus objetivos a través de dichos haikus antibelicistas. Bien.
¿Qué ocurre tras 1945? Como todos sabemos, aquí tenemos Hiroshima, las bombas atómicas, el fin de la guerra. Bueno, sabemos que Japón se convierte en un territorio controlado por Estados Unidos y en ese momento se disuelve inmediatamente el Ministerio de Guerra, la JLPO, la Policía Superior, y los escritores consiguen su libertad de expresión. No van a ser ya presos por estos poemas. Y entonces aquí surge un poeta del haiku emergente que explica cuál era el objetivo, ¿no? El movimiento del nuevo haiku emergente fue, en definitiva, un movimiento para recuperar la adolescencia del haiku, para romper la vieja y feudal tradición del gusto y el pensamiento de este poema. Enarbolamos la bandera del liberalismo y la democracia contra la exclusión del mundo del haiku y el sistema feudalista maestro-discípulo. Es decir, para crear el Gendai haiku, haiku actual, como poesía, abogamos por su poética pura, no por el viejo haiku que gusta a los aficionados. Bien. En 1945 aparecen acusados de cometer crímenes de guerra dos nombres que nos suenan ya, Kiyoshi y Onobushi. Igual que en los juicios de Nuremberg contra el nacionalsocialismo en Alemania, hubo un proceso en Japón que al final no llegó a buen puerto, donde estas dos figuras aparecen como el número 1 y el número 2 de los causantes, como crímenes de guerra, como autores, como colaboradores, partícipes en el gobierno a la hora de generar esta situación que hemos visto de incidentes de persecución del haiku. Kiyoshi no mostró nunca arrepentimiento por lo que sucedió en estos años atrás y afirmó: la guerra no tuvo ninguna influencia en la esencia del haiku en absoluto y seguiré escribiendo mis haikus con el mismo estilo coherente. Bueno, Onobushi va a morir en el año 46, por lo tanto se acaba ahí su recorrido. Pero aquí vemos en resumen un poquito de nuevo el planteamiento, ¿vale? Las personas que son víctimas de estas persecuciones, el nuevo haiku emergente y los incidentes de persecución del haiku. Y aquí vemos, tiene un nombre muy largo, como veis, entonces se abrevia por TOPCO, la Policía Superior, Policía Secreta, como queramos llamarla. Bueno, ¿y cómo va a evolucionar el haiku japonés en el siglo XX, a partir de 1945? Bueno, pues aquí tenemos a Shiki. ¿Por qué? Pues porque el Gendai haiku, que es la herencia del nuevo haiku emergente, liderada por Kaneko Tota, del que hemos traducido, como sabéis, dos trabajos importantísimos en Savishori y que están disponibles en el Rincón del Haiku, inéditos en español, no se había traducido nada de Kaneko Tota. Bueno, pues bebe las fuentes directamente de Shiki, se considera heredero directamente de Shiki, igual que Kiyoshi. Bueno, pues vamos a ver cómo es la evolución. Nuevo haiku emergente, Gendai haiku. Después de la guerra, se reúnen la mayoría de los haijines, se reúnen para crear una asociación de haiku. Gendai haiku significa literalmente haiku actual, haiku contemporáneo, pero la mayoría de los que estamos trabajando en el mundo del haiku en ámbito académico, sobre todo en la modalidad inglesa y norteamericana, consideran que el Gendai haiku no es solo el haiku actual, sino que es la herencia del nuevo haiku emergente, ¿vale? En concreto es la herencia, no representa todo el haiku que se hace ahora mismo, ¿vale? Solo a la herencia, ¿bien? Bueno, pues el Gendai haiku tenemos a Kaneko Tota como líder indiscutible hasta que fallece en 2018. Por lo tanto, después viene Uda Kiyoko, que es la actual presidenta del Gendai haiku, ¿bien? En la otra línea, ¿qué ocurre? Pues algo muy interesante. En el año 1959 muere Kiyoshi. Hasta ese momento, la mayoría de los poetas de haiku estaban metidos en Gendai haiku. Con la muerte de Kiyoshi, 2 años después, en 1961, se salen unos cuantos poetas de Gendai haiku y fundan la Haijin Kyokai, la asociación de los poetas de haiku clásico, ¿vale? Que esos son los herederos de Hototogisu, en ese sentido. Eso ocurre en 1961. Bueno, pues en el 1987 hay como una división dentro de ese grupo tradicional entre los que siguen esos dictados, por así decirlo. Aquí tenemos a Sugio como el principal ejemplo. Defienden el Yuki Teikei, es decir, la forma del 575 y el Kigo, pero abren el campo de acción al mundo urbano y digamos que son más flexibles. Y la modalidad más tradicional se va por aquí en ni más ni menos que la nieta de Kiyoshi, y fundan en el año 1987 la Nihon Dento Haiku Kyokai, ¿vale? La asociación tradicional japonesa del haiku, con la nieta de Kiyoshi, que falleció en el año 2022. Entonces aquí es el Yuki Teikei,
pero también el kachofuei, es decir, hablar solo de elementos relacionados en la naturaleza, ciclos estacionales, y nada de elementos emocionales, sentimientos, ni el mundo urbano, ¿vale? Por tanto, hoy en día tenemos estas tres opciones. El haiku está dividido en tres corrientes. La más flexible, la Gendai Haiku, la más tradicional ortodoxa, seguidora de los espíritus y los preceptos de Kyoshi, y la intermedia, que es la Haijin Kyokai. Bien, esta es la situación actual del haiku en Japón. Y bueno, vamos rápidamente a comentar cómo ve Ito Yuki a Kyoshi, ¿no? Aquí vemos unos elementos, ¿no? Colonialista, racista y nacionalista. Hay un fragmento de Yuki con una traducción de un texto de Kyoshi que dice: los habitantes de la península coreana solo tienen mentes débiles desde tiempos inmemoriales. Por ello es misericordioso enseñarles el espíritu japonés y la conciencia de que son japoneses, no coreanos. El haiku es una buena forma de hacerlo. Hay que entender el contexto de la época, pero me parece que es un texto importante. Es interesante decir también que se promovió el haiku de manera propagandística porque se vendieron miles de piezas de tanzaku, es decir, ese papel en forma de caña donde aparece un haiku. Y entonces se donaba el dinero recaudado al ejército y a la armada. Los tanzaku de Kyoshi fueron los más valorados y se vendieron a un precio muy alto. Según el registro oficial del almanaque del haiku de 1942, la donación fue de $175.000. Bien, como dice Ito Yuki, los tanzaku de los poetas de haiku tradicional se convirtieron en dinero y luego en balas. Implicación de los incidentes, lo hemos comentado. Según Yuki, Kyoshi fue el centro y principal instigador de una ideología neostatista, nacionalista, tradicionalista del haiku que mantuvo una fuerte oposición al nuevo haiku emergente. Y en 1942 se convierte en ese presidente de la JLPO, al servicio del poder. Alianza, lo hemos comentado, ¿no? De hecho, Kyoshi censura la amplia antología del haiku Sandaihu, la trilogía del haiku, y que excluye todas las obras que tengan que ver con el haiku nuevo emergente. Y el mandamiento que ya hemos comentado. Y luego el adendum que añade Ito Yuki al libro, después la imagen común de Kyoshi. Bueno, la imagen que se tiene en muchos lugares de Japón es que no se implicó en la guerra ni en el nacionalismo. Además, podemos decir que recibió la medalla al mérito cultural como general de la JLPO y criminal de guerra de clase A. Es una medalla que recibió Soho, que fue considerado criminal de guerra también, ¿vale? Soho se disculpó y devolvió la medalla. Kyoshi no lo hizo. Se ha creado también una imagen ficticia de un santo del haiku. Bien, ya hemos visto que la imagen, yo siempre diré que la imagen de Kyoshi al menos es controvertida. Bueno, en la entrevista que hace Udo Wenzel de Haiku Oite en alemán, hace una entrevista a Yuki que traducida sería: perdona, pero no olvides. Haiku moderno y totalitarismo. Bueno, en esta entrevista hay algunos elementos interesantes. Kaneko Tota dice: Takahama Kyoshi dijo que el Kigo debe ser una regla. Basho escribía poemas sin temporada. Antes de Kyoshi, el Kigo era solo una promesa, no una norma. Kyoshi encontró con su estilo de haiku las expectativas de un nuevo público, la nueva burguesía. Dotó a la composición del haiku de connotaciones religiosas y anuncia la verdad de que todos los que escriben haiku pueden llegar a ser iluminados. El verdadero camino a tal salvación, encontramos, se obtiene en el estilo de haiku de Kyoshi. ¿Por qué? Porque ahora él nos va a hablar de la literatura del cielo y la literatura del infierno. Dice: mi estilo es la literatura del cielo, mientras que otros estilos son considerados literatura del infierno. En 1928, sobre Kachofuei, dice: el haiku actual se convirtió en una literatura completamente especializada del kachó. Y fijaros lo que dice al final. Esto es una conversación. Dice: así, como militares, así con el fin de reunir el poder de ustedes, hombres de cultura, en un momento en que la nación japonesa se alza en el mundo con su glorioso poder creciente, la literatura japonesa también debe elevarse dentro de la literatura mundial. Entonces, cuando llegue el momento en que la nación japonesa se afiance en el mundo como la nación más grande, todos los pueblos de otras naciones prestarán, sin duda, mucha atención al carácter único de la literatura japonesa. En ese momento, entre la multitud de obras de teatro y novelas, se podrá ver el rostro de un poeta de haiku, a ser posible él, y dirán: aquí, esto es la literatura del kachofuei. Es decir, deseo que llegue ese momento. En la entrevista que he realizado, 7 preguntas que le mandé a Ito Yuki, que he titulado "Es de otra asociación", la entrevista,
Dice sobre Kyoshi, un poeta de haiku dijo una vez en broma, Kyoshi es como un impuesto, pero también es cierto que sin él, el haiku japonés moderno no existiría. Sin embargo, ¿hasta qué punto deberíamos idolatrarle como a un santo? Es otra cuestión. Sobre el panorama actual, las 3 asociaciones que he comentado. Al mismo tiempo, fijaros esta frase, dice, creo que es innegable que la gente tiende a mirarse con ojos distanciados diciendo, es de otra asociación. Es decir, hay como, aunque hay muchos círculos, muchas quesa, muchas asociaciones, realmente hay como 3 principales. Y de alguna manera todos los círculos pertenecen en última instancia a una de ellas. Sobre el haiku proletario, le preguntaba yo a Ito Yuki qué ocurre con esta modalidad. Me dice, tengo la impresión de que el movimiento del haiku proletario ha sido injustamente olvidado. Bueno, llegará un momento en el que lo trataremos, confío. Mujeres en el nuevo haiku emergente. Le pregunté, oye, hemos hablado mucho de hombres, pero ¿qué mujeres están en estas corrientes? Entonces dice que hay una actual, Yagi Mikayo, que llegó tarde, pero que están las 4T. Tatsuko, Teiji, Takako y Takayo. Dice, sus haikus se denominaban haiku de cocina, pero en aquella época el haiku de cocina era la esperanza de las mujeres. También nosotros, como sabéis, en Sabisiori y en el Rincón del Haiku tenemos 2 obras de Sugita Hisayo, hemos traducido, que fue expulsada de Hototogisu, no se metió en ningún otro círculo de haiku y tiene muchos poemas donde habla del día a día, con los niños, las labores domésticas. Y entonces él ya manifiesta su limitación y que le gustaría ser Nora, ¿no? Como la casa de muñecas de Ibsen, le gustaría tener esa libertad, ¿no? Que se le ha impedido, ¿no? Se le ha denegado. Bueno, ¿qué bibliografía básica podemos trabajar aquí? Bueno, el libro de Ito Yuki, que ya sabéis que está en español, que hemos traducido, muy interesante este documento, de año 2007 y actualizado en 2023. En español tenemos Haikus de Guerra, que cuenta muchas cuestiones, ¿no? Sobre las que hemos tratado aquí, de Seiko Ota y Elena Gallego, publicado por Hyperion. La otra opción, Haikus Contracorriente, donde también se habla mucho del tema del haiku proletario, en Hyperion. Y luego ya nos tendríamos que ir al francés y al inglés. Este libro, muy difícil de conseguir, y muy costoso además, sobre la policía japonesa durante ese momento de represión. Es un libro muy bien documentado, muy amplio, que destaca todo ese proceso. Está en Amazon, pero a un precio bastante elevado. Y luego tenemos este, bastante más asequible, los haikus de la resistencia japonesa, que habla, pues como podéis imaginar, de todo este asunto. Y este está en francés. Pipa, la editorial, también disponible en Amazon. Con estos elementos es con los que contamos, no tenemos mucho más, porque es un tema, como os podéis imaginar, complicado de hablar en Japón, es un tema difícil y que tampoco se ha investigado en exceso, salvando la obra de Yuki y de Tipton, que son, desde luego, labores de investigación muy, muy serias. Y bueno, por mi parte, nada más, daros las gracias por esta charla y ahora, pues si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderos. Pues muchísimas gracias, Jaime, por tu clarísima y súper interesante presentación. Gracias por las alusiones también. Y bueno, disculpa con la ida de la wifi, vaya presentador te has buscado, que no ha dicho ni siquiera el nombre de la conferencia que ibas a dar, pero bueno, con las prisas ya sabía que lo ibas a decir tú. Tenía aquí una serie de notas, unas cosas preciosas puestas. Lo que sí es verdad es que sí que me permito recomendar desde ya todo, por supuesto, pero especialmente esa última entrevista que les he hecho a Toyuki, que me parece interesantísima. Acabas de dar 2 pinceladas y me parece que es de una riqueza extraordinaria. Entonces, de principio a fin, el documento es impagable y tenerlo ahí, tenerlo asequible a solo un clic de descarga, realmente es un lujo. Gracias por todo, Jaime. A partir de aquí yo ya me callo y habláis vosotros y vosotras, ustedes. Quien quiera, pues que vaya pidiendo la palabra y vamos dando la vez. Bueno, no sé si ha levantado la mano antes Enrique Linares o ha sido un error. Enrique. Bueno, he metido la mano más que levantar la mano, pero nada, simplemente agradecer a Jaime, la verdad es que es una gozada. Lo decía antes Elías, que estos trabajos
son muy bien valorados y bienaventurados porque antiguamente los carecíamos de ellos y la verdad es, bueno, agradecerte, Jaime, estas intervenciones. A vosotros. Gracias. María de los Ángeles Cobi quiere hablar también, ha levantado la mano. Sí, en un sentido general, muchísimas gracias, pero este asunto de la necesidad de un transcurrir histórico para saber desde dónde uno lee lo que lee, ¿no? Esto del contexto me pareció absolutamente increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. Sí, creo que el contexto es muy importante, porque claro, cuando tenemos un haiku suelto, muchas veces no llegamos, sobre todo en este momento del siglo XX, a poder entender qué hay detrás. Y puede haber una respuesta hacia una presión política, puede haber un deseo de liberación antibelicista. Entonces es muy importante entender la situación en la que nos encontramos, ¿no? En el siglo XX en Japón. Ito Yuki, de hecho, el libro no lo ha publicado en Japón, lo ha publicado en inglés en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es un tema, como he dicho antes, todavía la sociedad japonesa, de alguna manera, pues no le gusta mucho hablar de esa etapa, ¿no? De 1930 a 1945, donde realmente el haiku vio un momento complicado. Y creo que era muy interesante este libro, que salió en el 2007, recuerdo, de Yuki, y que en España pues teníamos haikus de guerra, donde empiezan a comentar, ¿verdad?, Elena Gallego y Seiko Ota, que había algo más, ¿no? Incluso en ese libro aparecen los famosos haikus imaginados sobre la guerra, que llega a escribir Shiki, y mucha gente de la nueva corriente, que no van a la guerra, pero imaginan cómo podría ser el conflicto. De alguna manera, Shiki, cuando al final de su vida sabemos que está postrado en ese catre de 6 pies de largo, también va a desarrollar mucho poemas, digamos, imaginativos en base a sus experiencias previas cuando él sí podía moverse y podía desplazarse. Que luego esto lo cogerá Tota cuando hable de su teoría del Zokeiron, que otro día hablaremos de ella, de acumular experiencias propias y ponerlas en un haiku. Eso ya lo comentaremos en otra charla. Haremos una charla en concreto sobre Kaneko Tota porque merece la pena hablar de este haijin. Sí, comentabas que esto había sido todos estos acontecimientos entre 1940 y 1945. Cabe, a ver, que no me he puesto la cara y ahora ya que me va la cámara tengo que hacer uso de ella. Decía que comentabas que esto era entre el 40 y el 45. Cabe recordar que, como bien has dicho, en el 41 fue Pearl Harbor. O sea, los japoneses se atrevieron a bombardear a los mismísimos estadounidenses, a ir allí y bombardearlos. Y luego, hasta el 45, que fue lo de las bombas atómicas, pues imagino, justo son los años que ocurrieron todos estos hechos, cómo tiene que ser el clima en Japón, efectivamente. Sí, muy complicado, muy complicado. Y Toyuki, de hecho, pues compara un poco esa policía secreta un poco con la Gestapo, ¿no? La Policía Nacional Socialista. Es un clima asfixiante y cuando hay gente que me ha preguntado sobre el haiku proletario, claro, tiene un sentido en esa franja de 1940 a 1945 como un panfleto, efectivamente, como una especie de muestra de repulsa contra un sistema. Entonces tiene un sentido en esa época el haiku proletario porque es un movimiento de reacción, ¿no? Ya digo, luego se va a disipar y en el Gendai Haiku, Tota es el primero que rechaza la ideología en el haiku. Esto es importante. O sea, el haiku proletario pierde fuerza a partir de 1945. Muy bien. ¿Hay algún comentario más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Jorge ha levantado la mano. Sí, Jaime, muchas gracias por habernos introducido con muchísima claridad en esta carrera armamentista que también conllevó a la literatura, a toda la literatura japonesa y que, por supuesto, como bien lo expresaste, muchos autores quedaron al costado por propia decisión. Y ahí nos queda un autor que recién fue razonablemente conocido,
después de 30 años de fallecer, como fue Santoka. Y un autor que ha sido traducido en muchos libros por Vicente, y entiendo que también en algún momento estaríamos, creo que todos, contentos si se hablaría un poco más de Taneda. Así que gracias, Jaime. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es un autor que hay que hablar más y traducir más. Entonces, bueno, haremos lo posible desde nuestro modesto sello para contactar con personas que nos permitan hacer traducciones de su trabajo, ¿no? Pero sí, llegará el momento, ¿eh? De todas formas, como digo, Julia Jorge está trabajando mucho con Santoka, os recomiendo sus artículos, ¿vale? Están disponibles online. Y bueno, mi idea en un futuro es, igual que hicimos con Siki, Elías y yo, pues poder coordinar un libro sobre Santoka, con varios artículos, con varias referencias. Sí, eso está sobre la mesa, bueno, sobre la cabeza, en este caso, pero sí. Y creo que llegará ese momento, porque Santoka merece muchas traducciones. Muchas gracias. A ti, Jorge, gracias. Va a intervenir Robert Rodríguez Zaro, que tiene levantada la mano. No, Guillermo Robert es el que acaba de intervenir. No, acaba de intervenir Jorge. Perdón, sí. Es que Robert, por favor, tienes tú la palabra. Perdón, disculpa. Primero de todo, agradecer a Jaime tan clara y concisa exposición, ¿no? Que ha ido directa al grano, que nos ha ilustrado muy bien el contexto y el periodo. Yo solo conozco de la bibliografía que has mentado el de haikus de guerra, que sí que he leído. Y yo quería hacer una pregunta sobre... he leído a un traductor peruano, Gonzalo Marquina, que habla en alguna ocasión del haiku de la bomba, concretamente de la literatura relacionada con el suceso que has mentado, ¿no? De Hiroshima y de Nagasaki. Querría saber si existe, tal vez en inglés, tal vez en francés también, algo de bibliografía sobre este tema. Sí, sí, perdón. Había como eco. Sí, realmente habría que recurrir al último libro que he comentado, en francés, el de Haiku de Resistencia, porque sí pasa de 1945. Entonces, ese sería, no hay mucho más, o yo por lo menos no he encontrado mucho más. Sobre todo sería ese libro para poder guiarnos un poquito, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer en esa franja entre 1945 y vamos a poner 1961, cuando aparece esa nueva asociación que se desliga del Gendai Haiku. Creo que ahí hay muchas lagunas, mucho vacío en el ámbito de la traducción. Efectivamente, quizá incluso hay más sobre el tema que hemos tratado hoy, es decir, hasta 1945, que del 45 al 61. Entonces, yo solo te puedo recomendar que conozca este libro en francés. Igual, haikus de guerra, pues efectivamente llega hasta 1945 y el Contracorriente lo mismo, entonces no se amplía a esa franja. Entonces, de momento te puedo recomendar ese libro en francés, está muy bien de precio en Amazon, por si a alguien le interesa, muy fácil de conseguir. Y bueno, esperemos que pronto podamos tener más documentación en español al respecto. Perfecto, muchas gracias, Jaime, te lo agradezco mucho. Robert, gracias. Aprovecho para enseñar este libro que, bueno, no lo he podido conseguir, entonces, es La vida y el Haiku Zen de Taneda Santoka, de Sumita Oyama. Este está en inglés y bueno, no estaría de más intentar en algún momento que estuviera en español, ¿no? A ver, vamos a cruzar los dedos. ¿Alguna pregunta más? Guillermo Javier Lemme, ¿puedes hablar? Sí, ¿se recibe bien el sonido? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, y a los organizadores en primer lugar. Quisiera que si me podés recordar las 3 corrientes actuales y si esas corrientes son
aceptadas en Japón o es un análisis que se hace desde Occidente? Sí, muy bien. En la entrevista con Ito Yuki, en la mía, con Ito Yuki le pregunto precisamente que cómo es el panorama en Japón actualmente y él me comenta, como he puesto en la diapositiva, la existencia de estas 3 asociaciones. Cuando acaba la guerra tenemos una declaración muy clara del Gendai Haiku de puede entrar cualquier poeta en esta asociación menos Kyoshi. Entonces entran muchísimos y muchos de Hototogisu. Pero cuando muere Kyoshi, 2 años después, en el año 61, su círculo más cercano se separa, se sale de Gendai Haiku y monta Haijin Kyodai Haiku, ¿no? La asociación de los poetas de haiku clásico. Entonces, ya tenemos 2 grupos, el tradicional y el reformista, si queremos llamarlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otro momento fijado, en el año 87, cuando se produce esa separación. Un grupo de esa corriente tradicional se sale, y entre ellos la nieta de Kyoshi, y monta esa asociación de haiku tradicional, que llega hasta hoy en día. Hoy en día estas 3 asociaciones, como dice Ito Yuki, conviven separadas y todo el mundo las tiene como de referencia allí en Japón, ¿no? Tenemos, digamos, la más reformista, la más innovadora, una intermedia que sería la de los poetas de haiku y luego la más tradicional, la de la nieta de Kyoshi, dentro haiku. Entonces, digamos como que hay 3 y están totalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad japonesa. Muchas gracias. Un placer, Guillermo. Antonio, cuaderno en blanco. Buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la organización por montar todo esto y permitir estas charlas. Y a ti, Jaime, por el gran trabajo que estás haciendo, pues traduciendo todos estos trabajos con tu sello, dándonos todo este material que para los que nos gusta el haiku es una pasada, porque antes teníamos que buscar siempre o contenido mal traducido directamente del japonés o, como has comentado, ¿no? Obras que están o en inglés o en francés y con suerte, pues medio te puedes enterar de lo que se dice, pero no con la claridad con la que nos lo está ofreciendo ahora, ¿no? Fíjate, mi aportación un poco era en relación al último comentario sobre estos 3 movimientos, ¿no? Decías que el movimiento de Kiyoshi, quizás el más clásico, se inspiraba un poco en la tradición de Basho, mientras que Shiki defendía o se basaba en el trabajo de Buson. Pero luego este movimiento de haiku moderno, pues tomaba como referente a Isa, y al final no puedo dejar de pensar en que en Japón siempre, al ser una sociedad que ha sido muy cerrada al mundo, ¿no? Se ha abierto quizá pues, hace poco más de siglo y medio. Siempre han sido muy de tirar de sus orígenes, ¿no? Y no sé, veo esa relación, al final también puede ser un poco de efecto de formación, ¿no? El decir, siempre, aparte de Shiki, los otros 3 grandes maestros de haiku, pues tenemos 3 grandes movimientos de haiku. ¿Crees que puede existir alguna relación con eso y que no se le haya dado protagonismo a otros maestros de haiku como Kikaku o algunos otros? Incluso creo que Soseki, gran novelista, también creo que empezó publicando en Ototogiso. Yo personalmente los haiku que escribió me gustan mucho, creo que van un poco en la línea de los de Shiki, pero tampoco se le considera ni un maestro ni siquiera un autor pleno de haiku, ¿no? Sí, en el caso de Soseki se le considera más un novelista. Y un aficionado al haiku, quizás, sí, ¿no? Efectivamente, sí, como que el haiku sería como en su pasatiempo, por así decirlo. Es verdad que Rodríguez de Izquierdo tiene una de sus obras en Satori sobre Soseki, tiene 2 en concreto, pero es verdad que si nos salimos de esas publicaciones, no es un autor muy traducido en el ámbito del haiku, Soseki, sino que se centra más en la novela, ahí es muy, muy reconocido. Sí, efectivamente, cada línea tiene una figura de referencia. Haiku tradicional, pues ha elegido a Basho, ¿no? Es verdad que Shiki, tenemos esa obra con Elías, Basho Zodan o Basho Zatsudan, donde Shiki directamente da un golpe sobre la mesa y dice que la referencia tiene que ser Buson, porque él considera que es un poeta pintor muy centrado en el paisaje, en una descripción muy realista, ¿no? Él va buscando un referente para entender cómo las ideas occidentales han entrado en Japón.
El realismo viene de Occidente. Entonces, él busca en el pasado japonés, como muy bien dices, en esa tradición, busca alguna referencia. Y él considera que Basó es demasiado, un poeta, como decía Vicente Aya, que había tratado todos los caminos posibles del haiku, con todos sus fallos y sus experimentos, y había dejado como un camino, por así decirlo, más firme a los siguientes, en este caso a Busón. Por lo tanto, Kiyoshi va a elegir a Basó, y la corriente del nuevo haiku emergente y luego Gendai Haiku, pues va a centrar más la atención en un poeta con una carga de espíritu humano y emocional tan llamativa como Issa, que, cuidado, para algunos es el poeta japonés menos japonés, como dice Vicente Aya. Por lo tanto, bueno, ahí están un poco las tres opciones. Es verdad que hay otros poetas, y por supuesto el haiku femenino ha quedado alejado de... y ahora por fin se está recuperando, se están haciendo traducciones de haiku femenino, pero otras figuras como Kikaku, pues, o Taigi, es verdad que pasan más desapercibidas y hay que traducir más, hay que traducir de todos. No puede ser que hagamos una selección, pues si cogemos la bibliografía, la cantidad de obras y artículos que hay sobre Basó es abrumadora. Sin embargo, si ya nos vamos a Taigi, a Kikaku, Ransetsu, hay muy pocas, muy pocas. Y de hecho, fíjate el caso de Sugita Hisayo, que no había nada en español hasta que nosotros lo hemos traducido en Savisiori, una escritora tan importante y con una vida tan complicada como la que tú. Y entonces ahora hay una tesis doctoral que, lo adelanto como primicia, sacaremos en su momento, traducida de Alice Wanderer sobre Hisayo. Hay una tesis doctoral. Entonces, en España hay un desconocimiento importante sobre algunas figuras. Entonces vamos a intentar revertir esa situación. Humildemente. Gracias, Antonio. A ti. Bueno, que sepáis que Antonio está preparando una revista, Jotaru Luciérnaga, muy interesante, y que nos dará más noticias en breve. Gracias por anunciarlo. Y sí, estoy un poquillo ahora aprendiendo también el tema de la maquetación. Justo hoy te he mandado cómo está actualmente el proyecto y faltaría ya culminar un poco con los artículos para que quien quiera colaborar en futuras ediciones, pues que se anime a participar, ¿no? Gracias, Antonio. Nada, gracias a ti. Guillermo, ¿puede ser? Sí. Sí, no, muy interesante la charla, me quedé muy, muy enganchado. Acá tenemos en Argentina ese término. Esas corrientes, esas tres líneas, ¿se replican en España? No sé si con esa intensidad, pero ¿están esas tres líneas caracterizadas en Occidente o en España? Quizás la pregunta más difícil que me han hecho. Perdón. Vamos a ver. Te lo comento porque yo entré al haiku de manera accidental, autodidacta, después empecé a leer, a estudiar, y mi primera publicación, sin saberlo, contenía haiku de las tres características. O sea, y a veces dando talleres en escuelas, los alumnos también escriben haiku con esas tres líneas, ¿no? Con esas tres tendencias. Parecería como que es algo... Sí, mira, la corriente de Dento haiku, la más clásica, más tradicional, hay un asunto, un incidente, por así decirlo, en una editorial japonesa, pues hablando del haiku para los niños, pues decía que solo podía ser ese Yuki Teikei, una forma rígida de 5-7-5 moras, con kigo y con exclusivamente referencias estacionales, la naturaleza, ¿no? Entonces, que no se podía salir uno de ahí. Digamos que esa sería la línea más ortodoxa, y contestando a tu pregunta, yo creo que en España se ha trabajado mucho ese punto de vista intermedio, es decir, de que haya una flexibilidad en el número de moras, que no obligatoriamente tiene que ser 5-7-5, y una rigidez extrema. Tampoco el tema del kigo fuera de Japón es mucho más difícil de trabajar, aunque se han intentado hacer saijiki. Higginson en Estados Unidos hizo un saijiki internacional, pero es más complicado. Entonces, yo creo que en España hay una corriente muy flexible en ese sentido. No es tan rígida como este Dento haiku, sino que permite variación en las moras
en el uso o no del Kigo y amplía un poco las posibilidades temáticas. Es decir, yo creo que no solo se habla de naturaleza, sino que hay poemas donde también introducen el elemento urbano y demás. Yo creo que hay más flexibilidad. Con respecto a si hay esa corriente de Gendai Haiku, bueno, pues puede existir, puede existir. Yo no digo que no haya personas que escriban con elementos emocionales, etcétera, etcétera. Pero si tuviera que dar mi opinión en concreto sobre cuál es la tendencia mayoritaria, yo creo que es la intermedia. Yo creo que es la intermedia. Ni la dogmática, por así decirlo, muy rígida, del 575, tal, ni una corriente que valore mucho el espíritu humano. Yo creo que se trabaja más el tema de las estaciones y en ese sentido estamos en una posición intermedia en España, quizá. Yo creo que esa es mi opinión al respecto. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta más. Gracias. Gracias a ti, Guillem. Julia. Está con el micro ahora. Sí, hola, sí, ahí estaba. Hola, buenas Buenas tardes. tardes, Julia. Bueno, en primer lugar quería agradecer, me ha parecido sumamente interesante la ponencia, Gracias. muy clara, me ha permitido conocer mejor algunas cosas que desconocía. Y bueno, una de ¿cómo te podría decir? De mis inquietudes es que así como hay muchos haijines de los cuales has mencionado que no se han traducido, me interesa que pudiéramos tener también acceso a mujeres escritoras de haiku, de las cuales tenemos bastante poco material, ¿no? En algún momento yo estuve investigando a Chiyoni, que tradujo un libro de ella bellísimo, que lo había hecho una investigadora, pero siento que es muy poquito lo que tengo. Y entonces, por un lado, de Chiyoni, prácticamente nada, digamos, ¿no? Pero además, ¿qué pasa con el resto de las mujeres? Porque tengo entendido que también es un número muy alto de mujeres que escriben haiku. Sí, efectivamente, efectivamente. De hecho, se ha indicado muchas veces que en el siglo XX se podía indicar que hay más mujeres escritoras de haiku en Japón que hombres, ¿no? En el caso de Chiyoni, pues hay una obra de referencia de Patricia Donegan, que es la que ha escrito ese libro de Chiyoni, muy difícil de conseguir, y si alguien lo consigue, pues el precio es bastante elevado en Amazon. Entonces, Perdón, Jaime, sí. es la obra que he traducido yo en forma completa. Sí. Y bueno, supe dar una ponencia basada justamente en ese libro. Me contacté en aquel entonces con Patricia para que me diera permiso, ¿no? Y la Y tienes, es muy difícil. sí, Es muy la tienes difícil de traducida, conseguir. la tienes traducida entera. Sí, tengo traducido completo el libro. Sí. Bueno, pues aquí Y tienes tu casa Savisiori y el rincón del haiku. Yo me encargo de la maquetación. Mientras tengamos bueno, el permiso de Patricia Donegan, vamos, ningún problema, ¿eh? bueno, cómo no, nos ponemos en contacto después. No Claro, es para porque hacer propaganda, no es para hacer propaganda, pero fue una cuestión que de hace unos años, no recuerdo cuánto, pero realmente a mí me apasiona Chiyoni porque encuentro muchas cosas en común. sí. Y bueno, en ese momento pude comprar el libro vía Amazon y la verdad que es un tesorito que tengo. Y basado en eso fue que supe dar una charla en la Embajada de Japón en Buenos Aires. Enhorabuena por esa charla. Bueno, pues las cosas del directo. Por mi parte, sí, ya hablaremos, pero podríamos trabajarlo, podríamos maquetarlo y difundirlo libremente, por supuesto, no en venta, lo distribuimos libremente en PDF para todos los interesados. Efectivamente, es una escritora muy necesaria y que hay poco. Hay un libro de Violeta Agreste de Rodríguez Izquierdo, hay uno en italiano y el de Donegan, tampoco hay mucho más. Entonces... No, de Patricia Donegan, bueno, es más, en un momento determinado entré al Museo de Chilloni, pero no logré conseguir material, ¿no? Estaba buscando el de italiano, es este. Fukuda Chiyoni, una mujer en la vía del haiku, en italiano. ¿Vale? Ajá.
Ya hay un poco más, ¿no? Un poco más. El de Rodríguez Izquierdo, el de Donegan y no sé si hay alguno más, pero no he encontrado mucho. ¿Vale? No, creo que no. Luego tenemos la antología de Far Beyond the Field, de Ueda, que es una antología de haiku japonés femenino, donde aparecen algunos poemas, por supuesto, pero así monográficos de Chilloni, lo que hemos comentado ahora mismo. Así que, Julia, por mi parte... El de Patricia Donegan nos habla mucho de la vida de ella y además, bueno, sus distintos haikus establecidos a nivel de año nuevo, primavera, otoño, etcétera, ¿no? Sí. Así que, bueno, sí. Quería hacer otra consulta, pero cómo no. ¿Podés repetir el título del libro que decís, que creo que está en inglés, de Santoka, que no se consigue? Sí. No, bueno, es un libro, se titula, en inglés, La vida y la poesía zen de haiku de Taneda Santoka. Lo tengo aquí, ¿vale? Ay, está escrito, está escrito Sumiya Oyama, ¿vale? Este es el libro. Lo tengo ahí, pues en papel de aquella manera, porque también es un libro, me ha costado conseguirlo, pero bueno, por lo menos te haces una idea, ¿vale? Te haces una idea de... En Amazon está. Y por supuesto en algunas librerías. Yo siempre digo lo de Amazon porque pues como estamos un poco conectados de aquella manera a nivel mundial, pues para que la gente le pueda resultar más fácil, aunque sé que en algunos países no funciona mucho el tema de Amazon, pero mira, ya está ahí, qué rápido está ahí Antonio. No, está bien, perfecto. Te preguntaba... Bien, Antonio, bien. Te lo preguntaba porque justamente tengo esperándome aquí en la biblioteca, creo que son 3 libros de él. Bueno, en la época que podíamos comprar en Amazon desde Argentina, entonces tengo mucho material en inglés que está esperando todavía y por eso quería saber. Gracias. Gracias a ti, Julia, y seguimos en contacto. Y otra vez felicitaciones por todo lo que he aprendido. Gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta más? Bien, parece que no hay ya ninguna mano levantada. Entendemos pues que cerramos la sesión. Muchísimas gracias a Ela y Enrique que darán un testimonio que quedará para quien quiera consultarlo luego de Ela, y por supuestísimo a todos y a todas las asistentes y claro, muy especialmente pues a Jaime por la claridad y la trascendencia de la ponencia que has hecho, ¿no? Y nada, esperando que llegue el próximo evento. Bueno, como primicia, la próxima charla sobre el Makoto. Tema importante. Casi nada. Interesantísima, seguro. Muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido muy esclarecedor y muy brillante. Un placer. Gracias a todos. Buenas noches y buenas tardes. Un saludo, buenas noches y buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Elías. Gracias. Gracias a todos y saludos. Gracias. Chao, Rosana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Sí. Gracias, Jaime. Una charla sumamente interesante. Quedamos con nuestros oyentes para tu segunda ponencia que nos impartirás en breve. Por eso os digo, permaneced atentos a los canales de Facebook para conocer el día. Sed felices. Sin más, hasta el próximo programa.